Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenido a la continuación del curso de Sistema de Producción de Leche Bovina, Tambo o Explotación Lechera. Vamos a hacer como siempre una pequeña introducción. Yo, como ustedes saben, soy el doctor Ismael Fernando de Zeta, médico veterinario, que le estoy dando este curso. El curso se llama Sistema de Producción de Leche Bovina, porque es un conjunto de factores y subfactores, elementos, componentes que se interrelacionan e interactúan entre sí a través de la intervención del factor humano, que es fundamental para lograr el objetivo o los objetivos de producir la mayor cantidad de leche posible con la mayor calidad higiénico-sanitaria y con una rentabilidad o un margen positivo, que es todo un tema que ya vamos a hablar más adelante, en los próximos, ya lo último del curso. Con respecto a los factores que intervienen y se interrelacionan, tenemos que diferenciarlos y dividirlos y estudiarlos, monitorearlos, seguirlos, estudiarlos, ver, hacer un análisis de situación cuando vayamos al establecimiento permanentemente, porque hay que darle un valor, un porcentaje de eficiencia a cada una de las partes que componen esos factores y subfactores. Hasta ahora vimos el factor características el primer factor número 1, características de los diferentes tambos que producen en las cuencas lecheras de nuestro país, los diferentes sistemas productivos argentinos de producción de leche bovina. Ese fue el número 1, el factor 1, que es base. Después vimos el factor suelo, después vimos la última clase el factor clima, o factor climático, cómo influye con todo el tema de estrés calórico y demás. Y ahora vamos a ver el factor vegetal. Dentro del factor vegetal, sea el cuarto factor, yo ahí le coloqué, si ustedes se fijan, pasturas y cultivos. ¿Por qué hago referencia a eso? Hago énfasis en eso, porque en los sistemas que ahora vamos a ver, que los tienen ahí abajo en los dibujos, los dos sistemas más definidos, intervienen tanto las pasturas como también cultivos, como el cultivo de maíz, cultivo de soja, cultivos cuando se hace agricultura de precisión, sobre todo en los sistemas estabulados. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en la foto, tenemos a la izquierda los sistemas de base pastoril. Los sistemas de base pastoril se clasifican en los sistemas de pastoril neto y pastoril con suplementación estratégica, que son los tambos que se van yendo, lamentablemente. No es que sean ineficientes, no todos son ineficientes, y algunos se pasan a pastoriles de suplementación estratégica, a pastoriles intensivos, que ya son tambos, digamos, donde de los 15, 18 litros de un pastoril neto, 18, 20 litros de un pastoril con suplementación estratégica, pasamos a promedios de 28, 30 litros en pastoriles intensivos con dietas en el tambo y dietas TMR en las ensenadas o en los patios, en las ensenadas o en los corrales de encierro, o los que llamamos comúnmente como dormideros. Con respecto a la derecha podemos ver, tenemos los sistemas tabulados, los sistemas de confinamiento, los sistemas de este factor vegetal es y la incidencia en los diferentes sistemas de producción de leche bovina, así como el factor vegetal, pasturas y cultivo incide en los diferentes sistemas de leche de producción de leche bovina. En los sistemas de base pastoril, por un lado, como les dije recién, eso por un lado, y por el otro lado los sistemas estabulados, los sistemas de confinamiento y estabulados. Confinamiento dry lot, estabulado freestall y compost barn. Vamos a seguir. Ustedes acá pueden ver a la izquierda los sistemas de base pastoril. Bueno, pueden ver esos sistemas de base pastoril, como yo le digo. Ahora vamos a hablar de todos los sistemas, las cuestiones más importantes de los sistemas de base pastoril.
pero obviamente las vacas van a pastorear, van a buscar la comida al potrero, son empresas a cielo abierto, cualquiera de los tres sistemas hasta el más intensivo, desde el pastoril neto a suplementación estratégica hasta el más intensivo. Estos sistemas de pastoril, ustedes pueden ver abajo una alfalfa, ya es un sistema de pastoril intensivo, con distas TMR y demás, porque fíjense que tienen collares, sensores de monitoreo y tienen un cepillo para bienestar animal y es un sistema robotizado, si pueden ver. Con lo cual está marcando que ya es un sistema de pastoril intensivo. Ese sistema de pastoril intensivo uno puede pasar. Hay tambos que pasan de sistemas de suplementación estratégica a intensivos para tener mayor litros libres, es decir, de 18, 20 litros a 28 litros de promedio, 30 litros de promedio, dejándole 8 o 10 litros libres, con lo cual, pero con una mayor intensificación, con lo cual hay que manejar muy bien todos los parámetros de eficiencia para, digamos, no elevar los costos excesivamente. Esos sistemas de base pastoril naturalmente pueden pasar, si ustedes ven la diapositiva del medio, lo natural sería que pasen a un dry lot, que es un sistema de confinamiento abierto, con piso de tierra, que ya lo vimos muchísimas veces. En ese caso ahí tienen un techo con comedero a los costados, que es lo ideal para que no entre el mixer, pero son corrales tipo feedlot, donde las vacas lecheras tienen alimento, la TMR que se les lleva, y están encerradas con piso de tierra y también una empresa a cielo abierto. Lo lógico muchas veces es que en forma natural pasen de los sistemas intensivos pastoriles a un dry lot, o también puede ocurrir que pasen, algunos sistemas se quedan en el sistema intensivos pastoriles, o algunos pasen directamente a un freestall o a un compost barn. También en compost barn o freestall, si quieren ahorrar o no tienen más, poder hacer una inversión en galpones, pueden hacerlo a través de esos galpones de lona de polietileno, digamos, que ya hemos hablado. Bueno, acá entonces a la izquierda tenemos los sistemas de base pastoril, a la derecha tenemos lo que son los sistemas de confinamiento, dry lot, freestall y compost bar. Vamos a empezar a hablar del sistema de base pastoril. Vamos a tratar de ir despacio, pero sin pausa, sin prisa, pero tratando de avanzar. Bueno, acá los sistemas de base pastoril vamos a tratar de un poco de estos sistemas. Acuérdense que se dividen en tres: pastoriles netos, que prácticamente están desapareciendo; pastoriles con suplementación estratégica, son los que aparecieron en la década de la época de los balanceados de la Serenísima. Con suplementación estratégica significaba dar aquello que le falte, digamos, a la dieta. Y los intensivos, que casi todos estos pastoriles con suplementación estratégica están pasando a intensivos para mejorar su rentabilidad, siempre y cuando sean eficientes. Los sistemas en Argentina, si bien están creciendo los sistemas estabulados de confinamiento, ya llámese dry lot, freestall y compost barn, si bien están creciendo, estamos ya en 200, 250 en las distintas cuencas lecheras. Arrancó mucho en Buenos Aires, en Córdoba, sobre todo en Córdoba, en la cuenca lechera de Córdoba. Siempre tenemos que tener en cuenta los tambos en las distintas cuencas lecheras. Algunas están más al norte, otras más al sur. Ya habíamos hablado de esas cuencas lecheras. Siguen siendo, si bien los sistemas han avanzado, ya tenemos 200, 250 o más tambos en confinamiento y estabulados. Eso, sin embargo, los sistemas de pastoriles siguen siendo los de mayor difusión en nuestro país. En los sistemas, ya sea pastoriles intensivos y estabulados, también ya tenemos sistemas de robotización voluntaria, sobre todo en los estabulados, más con unos 300 robots funcionando como mínimo. Es decir, que quede bien en claro que la mayor, si bien están creciendo los sistemas estabulados, los sistemas de mayor difusión en nuestro país siguen siendo los de base pastoril, actualmente ya más hacia los de mayor intensificación.
Estos sistemas de base pastoril están en campos clase 1, 2, 3 y hasta 4. Yo ahí le puse hasta 3, pero puede ir hasta 4. Donde los campos clase 1 y 2, el tema pasa fundamentalmente porque son los campos que están en la zona núcleo, que son el sureste de la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe. Llámese sudeste de la provincia de Córdoba, Marcos Juárez, llámese Pergamino, norte de la provincia de Santa Fe como epicentro, y llámese Casilda como epicentro de la zona de sur de Santa Fe y alguna partecita de Entre Ríos, del suroeste de Entre Ríos. Esos campos, indudablemente, si hacemos ganadería a base de lechería, tenemos que competir con campos clase 1 y 2 que son de la zona núcleo, que se llama zona núcleo, zona centro, zona GEA, son los mejores campos que hay en nuestro país y del mundo también. Con lo cual tenés que competir con sojas de 45 quintales en condiciones ambientales normales. Y no, eso no es fácil. También no solamente competir con eso, tenés que competir con que tenés que tener una inversión de una superficie en campos 1 y 2, supongamos que tengamos 120 hectáreas, 140 hectáreas, que tengamos un tambo. Son tambos que no bajan, los clase 1 y 2 no bajan de 18, 20 mil dólares la hectárea. Es decir, que tenemos que tener una inversión muy grande, de los cuales de esa inversión hay que pagar un 30% también de los impuestos. Con lo cual tenemos que competir con eso, que no es fácil para la lechería. Algunos tambos podrán alquilar el litro de leche, pero son los menos. La mayoría te van a alquilar a kilogramos de soja, a quintales de soja, y no te van a pedir menos en esos campos de 18, 20 quintales. En los campos que hace 3 y 4, que pueden ser campos en la zona de la cuenca lechera santafesina, llámese el departamento de las Colonias, Esperanza, Zapereira, bueno, todos esos campos, clase Esperanza, los suelos, campo clase 3 y clase 2, 3 y 4, ahí ya son campos de 8 mil dólares la hectárea, y alquileres de 8 a 12 quintales por hectárea, con lo cual ya la lechería puede competir un poquito más y hacérselo un poquito no tan pesado, para poder poner un tambo en esos suelos. Con respecto a, acuérdense que para producir en leche, si vamos siguiendo eso, un poquito, para hablarles un poquito, sacarlos del tema un poco tan pesado. El ambiente productivo, es decir, los sistemas de base pastoril necesitan un ambiente productivo, es decir, un ambiente de afo climático benigno. Obviamente nosotros lo tenemos. En las cuencas lecheras que en nuestro país tenemos un ambiente muy benigno en cuanto a temperatura y en cuanto a lluvias. Tenemos lluvias con isoyetas entre 800 y 900 milímetros en la mayoría de las cuencas, que es muy aceptable, con una buena distribución, algunas más, otras menos, y con un factor de temperatura, digamos, donde se pueden implantar pasturas mesotérmicas, que son pasturas de clima templado, templado-frío, como el caso de la avena, los verdeos de invierno, como el caso de la alfalfa, la festuca, el raigras, es decir, todas las pasturas de mayor calidad y de buena producción. Con respecto al tema suelo, son suelos, acá ambiente productivo significa suelos que tienen buenas características químicas, físicas y biológicas del suelo, que son acompañados con la parte climática, ya le digo, en cuanto a temperatura y humedad. ¿Por qué? Porque necesitamos implantar especies mesotérmicas, carbono 3, de clima templado, templado frío, de buena calidad. Para producir leche hay que tener pasturas de calidad. No podemos producir leche en campos donde no podemos implantar, tenemos que implantar digamos, un agropiro o un gramarrode. No, nosotros podemos producir leche en un campo donde no podemos implantar pasturas de calidad que produzcan buena cantidad de forraje y también, en lo posible, una buena distribución a través de todo el año. Obviamente ahí hay que destacar el rol que cumple la alfalfa, que ya vamos a hablar.
La implantación de pasturas es fundamental y es importantísimo la eficiencia de implantación de las pasturas. Pero vuelvo a recordar, para producir leche hay que producir cantidad de pastura, calidad de pastura y distribución y buena distribución. El pastoreo directo, en los sistemas de base pastoril, las vacas van a pastorear, a realizar el pastoreo directo. Fíjense que las alfalfas, el 90% de las alfalfas se realiza pastoreo directo. En ese pastoreo directo podés tener en cuenta muchas, la carga animal, el pastoreo rotativo, los pastoreos en franja horaria o en parcelas horarias, hay que hacer medición de pasto, asignación de pasturas, bueno, todo lo que hacen en forma muy efectiva el sistema neozelandés. Obviamente que son especialistas en lo que sea todo producción de pasturas y manejo de pasturas. Importancia de la implantación de pasturas tiene un objetivo muy claro. Nosotros tenemos que tener campos donde se puedan implantar pasturas, porque el objetivo de la implantación es muy claro, es producir una mayor oferta de forraje en cantidad, calidad y distribución. Si nosotros no podemos implantar pasturas de calidad, cantidad y buena distribución, no podemos producir leche. Las pasturas semipermanentes, obviamente las pasturas que nos duran 4, 5, 6 años, llámese alfalfa, cebadilla criolla, con resina natural, festuca, llámese trébol rojo, llámese trébol de cuernitos en campos más marginales, digamos, todas estas pasturas mesotérmicas carbono 3. En los sistemas pastoriles, digamos, neto y suplementación estratégica, los menos desarrollados, entre comillas ellos, porque algunos producen bien y no quiero menospreciarlos, pero son los que se están quedando en el camino, generalmente tienen un 70%, 80% de la superficie estabilizada con estas pasturas que duran 4, 5, 6 años, que son pasturas semipermanentes, generalmente la mayoría a base de alfalfa, o mezclas forrajeras base de alfalfa. Y el otro 20% verdeo de invierno y verdeo de verano. Verdeo de invierno, llámese avena, que es la más común, verdeo de verano. Muchos de esos dos sistemas productivos, neto y suplementación estratégica, que son los menos desarrollados, utilizan mucho lo que son sorgos tipo Sudan Grass, que también ahí hay una eficiencia de cosecha muy baja y de aprovechamiento, hay que pastorearlos desde muy pequeños, hay que saber todo lo que es manejo, y algo de algún ensilaje, digamos, de picado grueso para no aumentar los costos en estos dos sistemas. Ya en los sistemas más intensivos ya pasamos a picado fino. Pero digamos, tenemos que tener en cuenta que en los sistemas de base pastoril neto y con suplementación estratégica, los dos primeros, generalmente el 70-80% de la superficie a base de pasturas semipermanentes implantadas, mezclas forrajeras o pasturas puras de alfalfa, y el otro 20% verdeo de invierno y verdeo de verano. Verdeo de verano, llámese algunos silos que pueden ser azucarados, digamos, de picado grueso, o pueden ser, si el suelo es mejor, de maíz de picado grueso, digamos, con la Richiger, digamos, y no aumentando los costos, porque no estamos tan evolucionados. Obviamente alguno que esté pasando a mayor intensificación puede hacer algún silo bolsa de picado fino, aumentando un poco los costos. Las especies semipermanentes pueden ser puras o en mezclas. Puras, base de alfalfa, trébol rojo, trébol de cornitos, generalmente base de leguminosas, con un buen aporte de proteína y con buena digestibilidad. Y las mezclas forrajeras pueden ser, que la mayoría son ultra simples y simples. Las ultra simples, acuérdense, vayan a mezclas forrajeras. Vayan todo esto a la parte de pasturas que vimos, toda la parte vegetal de pastura que vimos para recordar. Mezcla forrajera ultra simple, son dos especies consociadas. Llámese, por ejemplo, cebadilla, alfalfa con cebadilla criolla. O, por ejemplo, ultra simple o simple de 3 a 4 especies, base alfalfa, cebadilla criolla, festuca y raíz. O alfalfa, trébol blanco o trébol rojo, festuca y raíz, por ejemplo.
En cuanto a, bueno, siguiendo para avanzar un poco, importancia de la alfalfa es el pilar forrajero en el desarrollo agropecuario nacional, ustedes ya lo saben, tanto en la ganadería para carne como para leche. En lechería es fundamental y se utiliza fundamentalmente para pastoreo de leche, el 90% se utiliza para pastoreo directo y ahí es muy importante remitirnos a alfalfa porque todo lo que es morfofisiología de la alfalfa, todo lo que es características de la alfalfa, toda la característica de las leguminosas, morfofisiología de la alfalfa y pastoreo y todo lo que sea pautas básicas de pastoreo. Acuérdense que la alfalfa era de crecimiento cíclico y tenía ciclicidad de las reservas radicales. Es decir, que la alfalfa llegaba a cierto punto de crecimiento y rebrotaba, es decir, antes que eso hay que tener bien en claro que la alfalfa se clasificaban en grupos de acuerdo al grado de reposo o latencia invernal, con latencia invernal, con latencia intermedia, grupos 6 y 7, que se utilizaban mucho para hacer rollos y fardos, y mega fardos, y las alfalfas sin latencia invernal, grupo 8 y 9, o sin reposo invernal, que son las que más se utilizan, y las extremadamente sin reposo invernal, grupo 10 y 11, que comercialmente no se utilizan tanto, ahora se están utilizando más las 10, pero las que más se utilizan son las del grupo 8 y 9, alfalfas sin reposo o sin latencia invernal. Eso hace que haya pasto durante todo el año a base de alfalfa y para pastoreo directo, y también puede llegar a hacer que disminuya la cantidad de siembra de verdeos de invierno, porque tenemos pasto, digamos, a base de estas alfalfas que no reposan en invierno. Ahora ahí hay que tener en cuenta dos o tres cosas importantes. Si tenemos una alfalfa en invierno, que después vamos a ver unas fotos, por ejemplo en mayo, una alfalfa sin latencia, obviamente va a llegar a cierta altura de la planta, cierta madurez de los tallos y no va a entrar en floración, con lo cual nosotros tenemos que pasar al campo y ver el rebrote de la corona. Si hay rebrote de la corona ya podemos pasar a la franja porque nos está indicando que hizo reservas, las suficientes reservas necesarias para la planta. Eso se llama todo lo que es pastoreo intenso seguido de largos periodos de descanso, cuidando la corona y cuidando todo lo que sea las reservas de la planta para que no haya pérdida de planta y no haya menos consumo de materia seca y pastoreos muy, digamos, anticipados, con pérdida de plantas. También las alfalfas se pueden consociar, obviamente, puede ser pasturas base alfalfa. Bueno, yo creo que con respecto a eso, remítanse a alfalfa, que está bastante, que por lo que he visto no lo han, es muy largo, pero creo que vale la pena porque realmente ahí se descifra bien todo lo que pasa con las alfalfas, que es fundamental desde el punto de vista del manejo, ¿no? En cuanto a los verdeos de invierno, tenemos los verdeos de invierno en los sistemas base pastoril, los verdeos de invierno típicos y atípicos. Los típicos son la avena, la cebada, el centeno, la cebada forrajera, el triticale, el trigo. Obviamente ahí va a depender de distintas cuencas lecheras, más al sur, en la provincia de Buenos Aires se siembra mucho trigo y centeno porque es más frío, una zona más fría, y más avenas para las cuencas lecheras de Córdoba y del norte, del centro de Santa Fe. Y también los verdeos de invierno atípicos, que es el caso del ryegrass, que últimamente se está utilizando mucho porque tiene muy buena calidad, muy buena digestividad y tiene un pasto hasta diciembre, cosa que no ocurre con los verdeos de invierno típicos como la avena, que te da pasto hasta octubre, hasta septiembre, octubre, si lo manejas correctamente, lo implantás y lo manejas correctamente. Con respecto a los verdeos de verano, en estos sistemas, como les dije, los sistemas menos intensivos de sistemas pastoriles, se siembran sorgos azucarados para hacer silaje de picado grueso, cada vez menos. Se siembra algo de sorgo tipo Sudan Grass para las vacas, para tener pasto en verano, algo de moa a veces, y
Se puede hacer también algún silaje de picado grueso o de picado fino en esos sistemas no tan intensivos pastoriles, para hacer un ensilaje de picado fino, pero no es lo más común porque lo que tratan estos sistemas es abaratar los costos y se basan más en los sistemas en la base de pasturas y en el manejo de las pasturas, más que en elevar los costos con silobolsas o en ensilajes de picado fino. Sí, lo que hacen sí son rollos muchas veces, y a veces tienen enificador, hacen fardos porque tienen enfardadoras propias. Con respecto a lo que sigue reserva de forraje, lo vamos a dejar para después, lo vamos a tocar ahora con sistemas pastoriles más intensivos. Los sistemas pastoriles más intensivos son los sistemas que dan la comida dentro del, es decir, pastorean en el campo las vacas. Acá quiero dejar bien en claro lo siguiente: en estos sistemas ya el sistema no es 70-80% de base de pasturas implantadas que te estabilizan el sistema productivo, sino que las pasturas semipermanentes, acuérdense que las pasturas no son permanentes, son semipermanentes porque no duran toda la vida, duran 4, 5, 6 años. Esas pasturas que te estabilizan bajan a un 50%, y el otro 40-50% que queda se hacen generalmente para verdeo de invierno, a veces un 10, un 12%, pero la mayoría para verdeo de verano, llámese generalmente maíz para grano y para ensilaje de maíz de picado fino con cracker. Los sistemas pastoriles más intensivos ya dan grano dentro del campo, pastorean las pasturas generalmente de alfalfa o base de alfalfa, y dan en las ensenadas o en los dormideros o en los corrales de encierro antes del tambo, no el encierro antes de ordeñar, sino antes en los dormideros, dan las que ya son las TMR, total mezcla ración. Y en la mayoría, la base, obviamente, como la mayoría de las TMR del país, son el 90% de las TMR, tienen un 70-80% de base de silaje de maíz de picado fino, con cracker. El silaje de picado fino con cracker es fundamental en estos sistemas, porque aporta un silaje energético, es un silaje energético. Cuando más proporción de grano tenga y ese grano esté fisurado por el cracker, mejor, para que sea más digestible para los animales, y es fundamental. Como yo les digo recién, en los sistemas pastoriles intensivos ya damos concentrados o energéticos o proteicos adentro del campo, y después ya TMRs en los dormideros. Con respecto a pastoreo mecánico, pastoreo cero, en los sistemas pastoriles se puede realizar pastoreos mecánicos o cero pastoreo, soling, que es con una máquina. Puede haber dos posibilidades: o con una Richiger, digamos, que lo que hace una alfalfa, por ejemplo, directamente la desfleca, la pica, la tritura, que no es lo ideal, pero que pueden algunos tener una Richiger para hacerlo, y ese pastoreo mecánico volcarlo a un carro que luego que esté incorporado o que esté, digamos, adosado a la Richiger, y que luego lo vuelque en los comederos, en los dormideros. Eso es el pastoreo mecánico. O también con una máquina más avanzada, como puede ser una Fraga, que es una máquina que tiene un corte, no, la Richiger tiene un corte de la hélice vertical, con lo cual deshilacha. La Fraga tiene un corte horizontal con posegador rotativa, con un turboventilador que hace que la planta sea la planta entera, que el punto de vista de rumia es bastante importante. Bueno, eso es pastoreo mecánico, pastoreo cero. También se puede utilizar, obviamente, en las alfalfas. Cuanto más se utilice, o en las alfalfas que se utiliza, obviamente no sufren lo que sea todo el tema del pastoreo pisoteo, con lo cual se pueden llegar a cuidar más las alfalfas. Y por último, con respecto a los sistemas, acá quiero dejar bien en claro lo que son los sistemas pastoriles menos intensivos, los dos de esto y el de suplementación estratégica, que pueden pasar
a ser más intensivos, y los intensivos que están más cerca ya de producciones de 28 o 30 litros de promedio, que pueden llegar o no a pasar el día de mañana a sistemas estabulados o tipo dry lot. La planificación forrajera es fundamental, hacer una planificación forrajera en estos sistemas, por lo menos 4 o 5 años, no menos de eso, yo diría que no menos de 9. La planificación forrajera tiene 5 componentes que son fundamentales, que ustedes los tienen que conocer, y vayan, remítanse a planificación forrajera, que son cultivo antecesor, con todos los objetivos que son fundamentales, y lo que era el cultivo antecesor, barbecho, que en estos casos en estos sistemas son barbechos cortos, de 1 mes y medio, rotación, cadena de producción, que es el encadenamiento de las pasturas y de los cultivos, y matriz de rotación. Bueno, con esto todo lo que es los sistemas de base pastoril, el factor vegetal en los sistemas de base pastoril. Acuérdense que en los sistemas pastoriles intensivos, ahí podemos tener algunos cultivos importantes, como puede ser el caso del cultivo de maíz, que fundamentalmente, porque después vamos a hacer la diferencia en otros sistemas. Vamos a hacer un descanso y enseguida volvemos. Bueno, siguiendo, estábamos en los sistemas de base pastoril. Acá lo único que quería que vean, un tambo convencional, línea media, acá no se puede apreciar, pero de 16 bajadas, con las vacas realizando pastoreo directo. Acá pueden ver un sistema de pastoreo intensivo en franja, vacas que están pastoreando una pastura de alfalfa que ya tiene la altura y la maduración de los tallos. Y bueno, se nota que hay una mayor intensificación porque es un tambo, digamos, robotizado, ordeño voluntario, como pueden ver, con un cepillo rascador para bienestar animal, y un ordeño voluntario robotizado, y ya tienen todo lo que sean los sensores de monitoreo automático, que ya vamos a hablar cuando lleguemos a ese tema. Tan pasturada esta alfalfa, obviamente está en invierno, pero está ya rebrotando porque ya tiene alturas, en esencia de las hojas basales, altura de la planta, y ya hay un rebrote desde la corona seguramente, así que ya están para entrar a la franja, así que está bien desarrollado y pudo hacer reservas. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos un sistema en franja de alfalfa. Obviamente acá no hay una alta presión de pastoreo. Estas son franjas de 3 días aproximadamente. En la izquierda están las vacas y le falta un día para pasar a la franja que está a la derecha. Acá estamos en mayo, perdón, como ustedes pueden ver. Esa alfalfa le falta, la altura no es la más conveniente, le faltaría 1, 2, 3, 4, 5 días para tener una mayor altura. Pero bueno, ya el otro día ya se pasaba esta alfalfa. Eso lo que tiene por ahí de contraproducente es que si no tiene la altura suficiente y no hay un rebrote de la corona, se hace un pastoreo anticipado, y eso hace que el stock de planta, las alfalfas duren, en vez de durar 5 o 6 años, duren 3 años, y con lo cual no las amortizamos correctamente. No se olviden que digamos, el punto más importante en los sistemas de base pastoril es la amortización de las pasturas, y para eso tenemos que lograr que estas pasturas a base de alfalfa o alfalfa pura se amorticen se implanten bien, se manejen, manejo inicial y posterior sea correcto, y tengan una longevidad de por lo menos 4, 5, 6 años, produciendo no menos de 15.000 kilogramos de materia seca en desecano y sin fertilizar, y fertilizando por lo menos produciendo 25.000 kilogramos de materia seca. Obviamente esto es una alfalfa de 10.000 kilogramos de materia seca por hectárea año. Bueno, pero vamos a seguir, si no vamos a estar todo el día. Acá lo que les quiero mostrar es el pastoreo directo de lo que no hay que hacer, una avena. En los sistemas pastoriles habíamos dicho que sembrábamos verdeos de invierno. Este es un verdeo de invierno típico, una avena.
Fíjense que la franja es muy grande, hay zonas de sobrepastoreo y zonas de subpastoreo, esto es lo que no hay que realizar y ahora a continuación vamos a ver si encontramos alguna con un mejor manejo de la franja. Bueno, acá pueden ver un callejón central y las vacas ya, digamos, ya han terminado de comer la parcela, la franja de avena. Obviamente acá hay un mejor manejo, pero lo vamos a apreciar mejor en la próxima diapositiva. Acá tenemos una avena que está bien pastoreada, con una buena carga animal, una buena presión de pastoreo. Está en etapa vegetativa terminal o casi en vegetativa terminal, porque fíjense que están en el mes de mayo, esos son los primeros pastoreos. Siempre hay que, las avenas hay que sembrarlas lo más temprano posible, como ustedes ya saben, remítanse a avena, a verdeos de invierno, lo más temprano posible, llámese fines de febrero, principio de marzo, a los 45 o 50 días se puede entrar a pastoreo, así que ya en mayo esta avena ya se entró a pastorear y después cada 30 días hasta septiembre, octubre se pueden pastorear. Al principio en estado vegetativo terminal y a lo último, ya en los últimos meses, septiembre, octubre, tienen que evitar hacer pastoreos intensos, evitando en prefloración, evitando la dominancia apical. Dominancia apical es la dominancia hacia la semillazón, hacia la dominancia del ápice vegetativo. Hay que hacerlo con manejo. Para eso hay que hacer franjas horarias o parcelas horarias. Seguimos. Bueno, acá lo que quería mostrarles, fíjense que también están en una pastura de avena muy bien implantada, en la cual están ya está el boyero levantado para que las vacas vengan del tambo caminando y entren en la franja. Estuvieron pastoreando a la mañana, fíjense que ya está comida esa franja y están pastoreando y esta es la franja que para entrar a la tarde. Obviamente a la mañana hay que entrar siempre en las avenas. Recuérdense que está el tema de las heladas, cuando se disipe la helada, es decir, después de las 9, 9 y media de la mañana. No antes, ya hemos hablado de eso, remítanse a todo el tema de helada y climatología. Esto para mostrarle que en tambos pastoriles netos y pastoriles con suplementación estratégica, ya no, los intensivos ya no lo utilizan tanto, se utilizan mucho, pero esto lo van a ver porque los sistemas, ya le digo, vuelvo a repetir, los sistemas, por más que tengamos sistemas estabulados y que estemos todos enganchados con los sistemas Dry Lot, Freestall y Compost Barn, sistemas estabulados y en confinamiento, los sistemas pastoriles siguen siendo los más desarrollados y todavía hay muchos tambos que se siembran sorgos forrajeros, como el caso del facón y el talero, que fueron los primeros, fotosensitivos. Los sorgos fotosensitivos, acuérdense que son los que no florecen y que no se pasan tan rápidamente y se le pueden realizar más de 4 o 5 pastoreos y algunos hasta 10 o 11 pastoreos. También están los BMR que tienen menos lignina y mayor porcentaje de digestibilidad. Esos salen más caros porque son genéticamente modificados. Así que bueno, esto es para mostrarle que esto existe también. Bueno, acá es ya en un sistema pastoril intensivo con una clase haciendo picado fino para una TMR, digamos para dar en la ensenada o en el dormidero. Un silo de picado fino con cracker, digamos. Esto es un tambo para intensivo, pastoril intensivo, donde se da TMR afuera del tambo. Esto es para mostrarle el silo ya cuando ya está, es una fermentación anaeróbica con ácido láctico y digamos que tiene una cantidad de grano bastante aceptable y esos granos, si ustedes ven, tienen que estar fisurados, algunos no están, algunos sí, y lo importante es que sea picado fino con cracker y la máquina va a gastar más combustible, va a ir más despacio, pero ustedes tienen que estar arriba de la máquina. El silo no comienza cuando se abre, el silo comienza cuando vos estás arriba de la máquina y se empieza a confeccionar.
Eso es fundamental para los asesores, los que hacen asesoramiento técnico. Y que tenga un picado por lo menos de 1 centímetro, no más de 2,5 centímetros. Eso es fundamental. También es muy importante todo esto en lo que hablamos en tema de la dieta fría, acuérdense de todo ese tema. Pero vamos a seguir. Acá tenemos un sistema pastoril intensivo donde se le están dando en los comederos, en un mixer vertical, un silaje de maíz, una TMR a base de silaje de maíz de picado fino. Esto es para que puedan verlo nada más. Bueno, ahora pasamos a otra cosa. Bueno, vimos por un lado el factor vegetal, pasturas y cultivos. Vimos el factor vegetal, acuérdense, no perdamos el enfoque. El factor vegetal es fundamental y ahí tienen que ver las pasturas y tienen que ver los cultivos. En los sistemas, vimos los sistemas de base pastoril, ahora tenemos los sistemas en confinamiento y estabulado. Dentro de los sistemas de confinamiento y estabulado tenemos el dry lot, el freestall y el compost barn. Acuérdense el dry lot, que era un sistema de confinamiento abierto, tipo feedlot, pero para novillos, esto es para vacas lecheras, con piso de tierra, corrales cerrados. Es una empresa a cielo abierto, sufre todas las inclemencias de la lluvia y demás, y de las altas temperaturas. Y después tenemos con pendiente y piso de tierra. Y freestall y compost barn son estabulados, ya con todo lo que sea, los tres obviamente con dietas TMR, es decir, se le lleva el alimento al animal con dieta total mezcla ración, y esto freestall y compost barn con ambiente controlado, como ya hemos visto. Con respecto a esto le quería decir algo más, pero bueno, ya me voy a acordar. Se lleva el alimento a las vacas, en mixer, dieta TMR, total mezcla ración. Quería comentarles, bueno, acá con respecto a la superficie disponible, acá este es un tema importante. Nosotros podemos tener estos tambos, estos sistemas dry lot, freestall o compost barn, pueden tener superficie disponible alrededor del sistema donde están las vacas, donde están los animales, con campo propio o alquilado, o pueden no tenerlo. En el caso que no tengan campo hay que comprar todos los insumos, con lo cual se nos encarece el sistema. En el caso que tengan campo propio, los insumos se sacan del campo propio, que ahora vamos a ver, y en el caso que tengan campo alquilado también. Pero ahí los costos tenemos que pagar los costos de producción, porque estos sistemas generalmente se hacen en superficie disponible en campos clase 1 y 2, es decir, campos de la zona núcleo, campos de los mejores campos que hay, con lo cual tenemos que competir con agricultura por encima de 45 quintales de soja, con lo cual esos campos nos van a estar cobrando por lo menos 18, 19 hasta 20 quintales por hectárea para alquilarlos. Por eso lo ideal es decir, lo peor de todo es tener que comprar los insumos, lo que le sigue es tener que alquilar y pagar 18, 19 quintales hasta 20 quintales por hectárea y competir con la agricultura, y lo mejor es tener la superficie disponible propia para producir nuestras propias TMR o total mezcla ración. Esas mezclas ración, esa total TMR en estos campos son campos clase 1 y 2, sobre todo campos clase 1. Estamos hablando de lo que ya se trabaja con lo que se llama una agricultura neta sustentable. Es lo mismo que cuando haces agricultura neta sustentable. Trabajas con agricultura de precisión, es decir, trabajas con lo que es agricultura neta sustentable. Es una agricultura que es neta y que es sustentable en el tiempo. Para eso necesitas fertilización adecuada, ya sea química o biológica. En el caso de los campos donde se hace ganadería, sobre todo en el caso de lechería, podemos hacer todo lo que sea la fertilización química o la fertilización con
¿cómo se llama? Con compost o con sistemas de efluentes, es decir, efluentes líquidos, es decir, todo el tema de efluentes de los tambos, efluentes líquidos o sólidos, o el caso del compost. Entonces tenemos que tener en cuenta fertilización adecuada, ya sea si hacemos tambos, si tenemos tambos, freestall, compost barn o dry lot, con fertilización química y fertilización por efluentes líquidos y sólidos. En el caso de los líquidos, con estercoleras, digamos, y camiones estercoleros que desparramen por el cultivo o antes de sembrar el maíz, por ejemplo, como cultivo para hacer los silajes o el grano. Y si no, los purines, donde se puede hacer tenemos los carros para esparción de estiércol seco. Y si no, la otra posibilidad es el esparcimiento del compost barn, que después vamos a ver las ventajas que tiene. En cuanto a la agricultura, esto se maneja como una agricultura de precisión, donde vos tenés en cuenta la fertilización, como yo le dije, tenés en cuenta la siembra directa, tenés en cuenta la rotación de raíces adventicias para mejorar la estructura del suelo y raíces pivotantes como la de la alfalfa o la de la soja para mejorar todo lo que sea infiltración y percolación, y también tener en cuenta todo lo que sea agricultura de precisión con respecto a dosificación variable de semilla y fertilización variable. Es decir, tenemos que tener, esos son los pilares de la agricultura neta sustentable y la agricultura de precisión: siembra directa, fertilización adecuada de acuerdo al sistema, y todo lo que sea agricultura de precisión, llámese dosificación variable y de semilla y de fertilizante. La forrajicultura de precisión tiene mucho que ver con el tema de fundamentalmente las alfalfas, y todo lo que tenga que ver, tiene que ver con, es una agricultura de precisión que lleva a la lechería de precisión, todo lo que sea con la forrajicultura de alfalfas, llámese alfalfas para hacer generalmente mega fardos de alfalfa o rollo de alfalfa, pero se está haciendo mucho mega fardo de alfalfa, y para hacer silaje de alfalfa con oreo previo, que se utiliza mucho porque le da muchos pisos al campo. Y la otra cosa, forrajicultura de precisión, esto mucho con contratistas, todo lo que sea cultivo de maíz para grano seco, para grano húmedo, y también para hacer silaje de maíz de picado fino con cracker, que como yo le dije antes, en las TMR de estos sistemas de confinamiento son el 60-70% de lo que involucra es a base de silaje de maíz de picado fino. Es decir, que el silaje de maíz es la base de las TMR en el 90% de los casos, con un 60 o un 70% de ese componente. El resto de otros nutrientes, de otros elementos. Con respecto a la fertilización, ya le dije, el reciclaje de nutrientes es fundamental. Efluentes puede ser seco o líquido, ya les expliqué. En el caso de los efluentes líquidos en los tambos, como puede ser en el caso de un efluente líquido que venga de un dry lot, de un freestall, se puede ir a una cava de decantación donde luego se esparza por el campo, o con pivot también, o se esparza con los tanques estercoleros. En el caso de reciclaje de nutrientes en los dry lot, generalmente se hacen purines con el secado de ese material y luego con esparcidores de efluentes secos o duros. Y el caso de los compost barn es lo que hay que hacer la diferencia. El compost barn ya es el sistema de compostaje ya con la última descomposición de la materia orgánica, es decir, es el sistema que ya está mineralizado y ya es para utilizar por las plantas, por las raíces, ya es un sistema
es la última etapa de descomposición de la materia orgánica, con lo cual ya es utilizado, es la mineralización que se llama de la materia orgánica, ya puede ser utilizado por los cultivos, como puede ser el maíz, la soja, que vamos a ver después que se hacen en esta agricultura neta sustentable que se maneja en estos campos. En el caso de los efluentes líquidos y sólidos hay que esperar que se produzca todo eso y lleva un tiempo. Así que eso es un tema bastante importante a tener en cuenta. Las pasturas de alfalfa, como les dije antes, fundamentalmente la nidificación, lo que más se utilizan son los megafardos y los silajes, muy importantes los silajes para acompañar a las TMR, porque no nos olvidemos que nosotros ponemos un 60-70% de TMR de silaje de maíz de picado fino con cracker, con lo cual es un silo energético, pero el aporte de proteína se lo tenemos que dar con un silaje de alfalfa con oreo previo, porque el oreo previo es fundamental para no trasladar más tanta agua al silo, porque tiene mucha agua, la alfalfa, y también para hacer una concentración de nutrientes, sobre todo energéticos. Con respecto a los verdeos, siguiendo con el tema, los verdeos de invierno o de cobertura, yo quiero redondear un poco. En los sistemas de confinamiento, ya sea dry lot, freestall y compost barn, si tenemos el campo alrededor propio alquilado, si no tenemos que comprar los insumos, como ya le dije antes, tenemos el campo, vamos a manejar todo como agricultura neta sustentable, donde vamos a hacer fundamentalmente, vamos a manejar las pasturas de alfalfa, generalmente pura, para hacer megafardos de alfalfa para luego poner en la TMR, o también vamos a hacer silo de alfalfa con pre-oreado para poner en la TMR. Después vamos a hacer cultivo de maíz para grano seco, para grano húmedo, o para silaje base para las TMR, y después también vamos a hacer cultivo de alta tecnología, maíces de alta tecnología, y cultivo de soja también de alta tecnología, llámese alta tecnología con transgénicos para maíz y para soja fundamentalmente, llámese BT, RR2, con lo cual esa alta tecnología que estamos hablando de soja, estamos hablando de una soja arriba de los 45 quintales por hectárea, mínimo. Esto, tanto las pasturas de alfalfa, como la soja, como el silaje de maíz para grano, para silaje, el cultivo de maíz, como también los cultivos que se hacen de servicio o cultivos de invierno, que también se utilizan mucho, como el caso de la cebada forrajera, o el caso del triticale, o el caso del trigo, o el caso del centeno, también se utilizan, pero para hacer silaje también, silaje de silobolsa, también para aportar en las TMR. Esto puede ser, todo esto que se maneja como agricultura de precisión y forrajicultura de precisión, puede ser en desecano, que ustedes saben que es sin riego, o con riego, o una parte con riego. Puede tener algunas alfalfas con riego, puede tener algún maíz con riego, con lo cual las producciones son muy superiores. Estamos hablando de alfalfas que producen 15.000 kilogramos de materia seca hectárea año a 25-30.000 kilogramos de materia seca por hectárea año, en el caso de que se haga con riego y con fertilización apropiada, y estamos hablando de maíces para grano arriba de 80 a 120 quintales por hectárea, que son buenos maíces, y estamos hablando de silaje de maíz de picado fino de arriba de 80 a 100.000 kilogramos por hectárea de materia seca. Un silo de maíz, acuérdense, un maíz tiene un grano de maíz tiene un 90% de materia seca, pero un silaje de maíz tiene de planta entera con la mazorca en media línea de leche o 3/4 línea de leche, que es pastoso duro. Estamos hablando de entre 80.000 a 100.000 kilogramos de materia seca de hectárea año, con lo cual es una cantidad bastante considerable.
ahí con respecto a lo que dice cultivo de sorgo, bueno, es un poco si hay algún campo más marginal en alguno de estos sistemas. Algo que me había olvidado de decirle antes, los sistemas Dry Lot, Freestall y Compost Barn, sobre todo el Freestall y Compost Barn, son sistemas tabulados para, acuérdense siempre, para bienestar y confort de las vacas. Hacemos todo eso, un establo, para que las vacas tengan más confort, descansen mejor, coman mejor, se les lleva el alimento, se les lleva la TMR, es decir, para mayor confort y bienestar animal. Eso nos lleva a producciones arriba de los 40 litros a 50 litros de promedio, producciones individuales, con vacas de alto mérito genético, generalmente la mayoría Holstein, por supuesto. Siguiendo con los granos de cultivo de sorgo, grano seco, grano húmedo, bueno, para zonas más marginales. Y la soja se siembran sojas para cultivo neto, sojas de alta tecnología, obviamente con toda la tecnología tirada al asador, que luego se puede poner un 30% de soja por el problema de la tripsina, de tener problemas de la tripsina, digamos, si se ponen grandes cantidades de granos de soja, entonces se puede poner hasta un 30% molido, o si no, utilizar speller de soja, que también hay que utilizar no en tanta cantidad, o cascarilla de soja, o si no, harina de soja, hacer el cambio por harina de soja, que es lo ideal, obviamente un concentrado proteico. Estamos hablando entonces de una base de TMR en estos sistemas con silo de maíz de picado fino. Estamos hablando de rollos de megafardos de alfalfa, que un megafardo de alfalfa tiene un 85% de materia seca. Por eso si tienen mucha materia seca, tienen muchos rollos, también ponerle agua, sobre todo cuando haya dieta fría, ponerle agua, que es importante. Y estamos hablando de maíces que tienen un 38, planta entera con grano, con un 38 a un 40% de materia seca. Y estamos hablando también de una harina de soja que es una dieta proteica. Obviamente esto es todo lo que se llama no alimentación, que lo vamos a ver más adelante, sino todo lo que se llama alimentación y nutrición, que tiene que ver cómo elaboramos las dietas TMR. Y es todo un tema muy fino, con lo cual hay que llevarle mucha importancia, para lo cual también hay nutricionistas especialistas en el tema, ya sea ingeniero agrónomo o veterinario. Todo esto puede ser de secano o de superficie con riego. Y por último, pastoreo mecánico, circunstancialmente. El pastoreo mecánico en estos sistemas a veces se puede utilizar, puede que en algunos casos, no, en Freestall el combo van no es común, en Dry Lot sí, porque la alfalfa no se olviden que en Dry Lot a veces los Dry Lot salen un 30 o 40%, a veces, cada vez menos, a pastoreo directo. Pero si no querés hacer pastoreo directo, podés cortar ese con pastoreo mecánico y llevárselo circunstancialmente o en forma intercalada con TMR de silo de maíz, en forma intercalada a los comederos, que lo ideal es que estén al lado del alambrado, como yo digo siempre, para que no tenga que entrar el mixer adentro del corral. Bueno, creo que con esto les cerré un poco todo. Quiero dejar bien en claro los sistemas de base pastoril, es decir, el factor vegetal. En el factor vegetal inciden, redondeando, las pasturas, pero también los cultivos. Los cultivos inciden mucho más en los sistemas estabulados de confinamiento. Los sistemas de pastura inciden más en los sistemas de base pastoril. Y clasificarlos, los sistemas de base pastoril se clasifican y los sistemas estabulados de confinamiento también se clasifican. Vamos a ver algunas fotos más y yo creo que con esto terminamos, porque no lo quiero hacer tan largo, pero siempre termino haciéndolo largo. Bueno, acá tenemos la TMR en una agricultura neta de precisión, con alta tecnología, maíces. Fíjense que tiene la característica de mantenerse verde la planta, pero ya con la mazorca y con producción de grano. Cuanto más grano tengan, mejor. Y obviamente hay que utilizar el tema del cracker. Otra cosa que me olvidé, en los megafardos
es importante utilizar también el cúter para que ya esté cortado más o menos a 7 centímetros los megafardos de alfalfa. En el caso de estos picados finos con cracker, lo ideal es 1 centímetro, pero hay algunos que llega el picado hasta 2,5 centímetros. Lo ideal no más de eso. Bueno, vamos a ir rápido. Acá es mostrarle nomás silo de maíz. Hay silo en Norteamérica, hay un silo que es el silo más grande del mundo de maíz. En Argentina también hubo uno. Bueno, los silo bolsa, la media. Acuérdense siempre que si hacen maíces, tienen que pedir la picadora, la picadora de picado fino con tiempo para que le dé el turno, porque la ventana que tienen de pastoso duro de media línea de leche y de 3/4 línea de leche es de no más de 7 a 10 días, sino después se te pasan. Así que ese es un tema también para tener en cuenta y para hablar mucho. Pero ya vamos a tener tiempo. Bueno, ahí tienen embolsado. Vamos a ir. Bueno, acá pueden ver el ensilaje de maíz de picado fino. Acá las vacas comiendo en freestall con los collares y los sensores de monitoreo. A la derecha abajo un mixer dando en un compost barn. Y arriba también el ensilaje ya fermentado. Acuérdense que es una fermentación anaeróbica y que tiene que estar bien pisado, porque si no los hilos salen mal y tienen que estar tapados, obviamente, los hilos puente. En el caso de silo bolsa obviamente tenemos mayores porcentajes de digestibilidad y es más calidad, pero es más caro. Bueno, esto es para mostrarle, es una foto más, me gustó. Las vacas en un freestall que están comiendo, están dándole con el mixer la dieta TMR. Bueno, esto para mostrarle cómo se hace tecnología de precisión, agricultura neta de precisión. Es un freestall que tiene alrededor campo propio y están haciendo maíces transgénicos, BTRR2, para grano, para ensilaje y también para, si se va al grano, lo ideal es darlo molido, ni siquiera partido. Y bueno, entonces es todo un tema a tener en cuenta, que vamos a ver más adelante también con todo el sistema de bosteo de los animales y cómo el bosteo te marca cómo son las dietas TMR también, que es todo un tema. Acá están con un pivot, obviamente las producciones de estos maíces están todos por encima de, con riego de 120 quintales por hectárea de grano, ¿no? Esto es para mostrarle en un tamo marginal un sorgo, un picado fino de un sorgo doble propósito para campos más marginales, que también es una alternativa. Bueno, vamos muy rápido. Esto es una picadora John Deere frontal con segadora rotativa para hacer megafardos. Acá tienen los megafardos que se utilizan. Acá está todo el tema en freestall, compost barn y dry lot. Todo lo que es patio de comida. Los patios de comida pueden ser abiertos, pero la idea es que sean cerrados y que tengan encasillamientos para diferenciar y poder poner todos los insumos. Y ahí adentro poder poner los fardos, los megafardos de alfalfa, poder poner la semilla de algodón, poder poner la harina de soja, poder poner después tenemos el silaje de maíz, el silo bolsa de maíz, que eso se protege solo. Así que, bueno, esto es un poco esto para mostrarle el tema de la pastura de alfalfa. Acuérdense, la alfalfa en estos sistemas de confinamiento estabulados son fundamentalmente para fardos, para megafardos, que son los que más se utilizan, o rollos para las TMR, con cúter para que no tener que molerlo, que lo ideal es no perder tiempo, aunque hay mixer que ya tienen digamos, cortadoras del material, que pueden cortar el material si no está con cúter del rollo o del megafardo, más tiempo.
y en el mezclado. Así que bueno, esto es para mostrarle alfalfas con altas producciones, digamos con pivot y con riego, y un silo acá a la derecha abajo, un silo bolsa eh, de alfalfa con oreo previo, que es lo que ven a la izquierda, el oreo previo que está levantando la máquina en la clase. El oreo previo es fundamental que se haga en alfalfa y obviamente lo que le da estos silo bolsa, aparte de participar en la dieta TMR, es una dieta proteica, es un silo proteico. En cambio, el maíz, el silaje de maíz es un silo energético, esto es un silo proteico, que le da muchos pisos al campo desde el punto de vista de proteína animal, es muy importante. Esto con respecto esto con respecto a lo que habíamos hablado antes. Estábamos hablando que había cultivo de precisión alrededor de los freestall, los compost barn y los dry lot, en campos propios o alquilados, donde hablábamos de sojas de alta producción, hablábamos de verdeos de invierno de alta producción, llámese acá a la derecha arriba tienen una avena granada haciendo un silaje. Todo lo que sea verdeos de invierno se hace en silaje. ¿Está claro? Es decir, se hace ensilaje, haces, se hace soja, se hace maíz para grano, maíz para ensilaje, se hace en verdeo de invierno para ensilaje, eh, y ahí tienen los silobolsa de avena granada. También se puede hacer de cebada forrajera, en algunos casos se hace de centeno, se puede hacer de triticales, depende de la cuenca lechera que sea. Acá en la zona de las colonias, en los últimos años se está haciendo mucho cebada forrajera, como verdeo de invierno para ensilaje. Bueno, esto es para mostrarle un silaje de cebada forrajera. Obviamente hay una gran proporción de materia seca, el picado no es muy fino, pero bueno, es un aporte más a la dieta TMR de fibra, obviamente mucha fibra. Si está granada puede haber aporte de algo de grano de energético. Bueno, esto por último, falta creo que una o dos diapositivas nada más, es que la agricultura se hace de precisión. Estamos hablando de sojas, si estamos hablando de sojas en ambientes, en condiciones ambientales normales, de 45 quintales por hectárea para arriba, con sojas de secano, con sojas con riego, podemos llegar hasta 60 quintales por hectárea. Bueno, en esa soja se puede utilizar en baja proporción por el tema que yo le dije del tema de la tripsina, que ustedes ya saben, y el tema, si no, cambiarlo o intercambiarlo por harina de soja, speller de soja o torta de soja, o poner bajas proporciones de soja molida, también cascarilla de soja. Son alternativas para incorporar. Obviamente estos son componentes proteicos, ¿cierto? Todo lo que sea harina de soja, lo ideal es harina de soja, se puede cambiar por harina de soja, y son concentrado proteico, que es fundamental para las vacas también. Y bueno, esto por último, no quiero mostrarles que en estos campos también es un poco el sello de lo que yo les decía, todo se maneja con precisión, una agricultura neta de precisión y una forrajicultura neta de precisión, llevado a una lechería de precisión, llevado a sistemas de altas producciones individuales en establos, fundamentalmente freestall y compost barn, donde estamos hablando de vacas arriba de 40 litros por vaca de alto mérito genético, incluso pasando los 50 litros de promedio, hablando de vacas Holstein. Esto es una soja con riego, con alta producción, haciendo hincapié en que todo se maneja como una agricultura neta sustentable con agricultura de precisión. Bueno, creo que me alargué demasiado, pero le dejé el aspecto vegetal, el factor vegetal,
y desde el punto de vista pastoril y desde el punto de vista de lo que es confinamiento y estabulación. Les mando un abrazo y espero que les haya sido útil, aunque fue un poco largo. Un abrazo.